¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por su paciencia. Batallamos un poquito aquí con un detalle técnico, pero ya estamos aquí. Agradeciendo desde luego su servidor Reginaldo Esquer, a nombre de la firma Sánchez Aguilar y Esquer y compañía, su amable presencia. Estamos pues dándole continuidad a este propósito que nos hemos propuesto desde el año pasado, de mantener cada mes un evento de capacitación, de comentarios relacionados con diversos aspectos de la materia fiscal, de la materia tributaria. Como ustedes saben, el día de hoy tenemos programado platicar sobre la declaración anual 2021 que, tratándose de personas físicas, esta se debe presentar en el mes de abril de este año. Antes de iniciar nuestro evento, por favor, la siguiente, quisiera hacerles nada más recordarles hacerles algunas recomendaciones para tener el evento más fácil que sea para ustedes. Primero, si les es posible, se recomienda usar audífonos para un mejor audio durante el evento. Desde luego, la recomendación es de que si tiene problemas para su conexión, siempre se les recomienda apagar el video y permanecer en la sesión sin el audio. Esto desde luego les permitirá que la conexión sea más estable. Desde luego, solamente el expositor puede compartir en la pantalla las presentaciones. Su micrófono estará silenciado durante la sesión. Y les recuerdo que en la plataforma del Zoom, en el chat de preguntas y respuestas, ustedes pueden ir formulando todas esas preguntas que durante la plática se le quiera hacer al expositor, y el expositor, en el tiempo que tengamos para dar estas respuestas, tratará de darle respuestas a la mayoría de ellas. En caso de que tenga algún problema para poder responder a todas las preguntas, desde luego, en la primera oportunidad que tengamos vía correo electrónico, le responderemos todas las preguntas, sin excepción, que se hubieran hecho durante el evento. Siguiente, por favor. Bueno, comentarles que como también ha venido siendo ya tradicional en nuestros eventos, siempre avisamos cuál sería el siguiente evento que tenemos organizado para el siguiente mes, para que se vayan programando, su agenda se los vaya permitiendo para irse acomodando. Ya viene próximo la obligación de utilidades para los trabajadores, y consideramos prudente, conveniente para ustedes hacer un análisis de los efectos fiscales y laborales de la PTU. Aquí estarán dos abogados participando en el proceso de nuestra plática: el licenciado Héctor Díaz Soltero, abogado asociado de la firma, y el licenciado Alberto Sánchez Luján, que es un abogado externo asociado estratégico también de nuestra firma, especialista en materia laboral. Este próximo miércoles 25 de mayo, en horario de 4 a 6 de la tarde en horario pacífico, 6 a 8 de la tarde en horario del centro. Y desde luego, como lo hemos venido haciendo, ustedes pueden registrarse sin costo vía online, y desde luego tendrán la posibilidad de poder participar tanto en nuestra plataforma de Facebook como, después de concluir el evento, en nuestra canal de YouTube, para que puedan ver con posterioridad si por alguna razón no pudieron estar en el evento. Y esto, desde luego, les permitirá tener en cualquiera de estas posibilidades esta posibilidad. Les recuerdo también que en Twitter pueden darle seguimiento en la cuenta de la firma. Pueden ustedes estar dándole seguimiento a todos los esfuerzos que hacemos en la firma para mantenerlos actualizados, tales como el Auditus, boletín electrónico que tenemos de último momento de cualquier noticia relevante en materia fiscal, así como los interesantes artículos que están haciendo todos los integrantes de la firma sobre diversos temas que siempre son relevantes y de actualidad, donde le ponemos un poquito más de análisis a estas disposiciones. Bueno, sin más por el tema, vamos a iniciar nuestro evento del día de hoy. Déjenme presentarles, por favor, presentarles a nuestro expositor.
Adelante. Creo que traemos ahí un tema con la presentación. Ahí estamos. Bien, el contador público Manuel Aguilar Bojorquez, él es contador público certificado, egresado de la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California y es desde luego certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es exfuncionario público estatal, se ha desempeñado como director de ingresos, de egresos, director de auditoría fiscal del Estado de Baja California y también subsecretario de Finanzas del mismo Estado durante el periodo de 1989 a 1995. También es exfuncionario público municipal, se ha desempeñado en 2 administraciones municipales como tesorero municipal, ha sido también exsecretario de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California por el periodo de 2007 y 2013. Él fue también coordinador nacional del Comité de Participaciones Federales de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales y desde luego es socio fundador de la firma SAE y Compañía. Pues sin más, Manuel, te dejo los micrófonos para que des inicio a tu plática de la declaración anual. Muy seguramente el interés de muchos amigos nuestros, contadores, con los que tenemos alianzas estratégicas, estoy seguro también algunos clientes que estarán muy interesados de los comentarios que puedas hacerles. Adelante, por favor. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Reginaldo. Pues es para nosotros un gusto que nos sigan participando en estos webinars que desde el año pasado venimos impartiendo a diferentes temas de interés, sobre todo temas fiscales. Y qué mejor, ¿no?, que este mes de abril podamos compartir este tema de la Declaración Anual de Personas Físicas, que hace unas horas, si no mal recuerdo, se entrevistó a la titular del SAT y preguntándole que si había posibilidad de hacer una ampliación del plazo para la presentación de la declaración anual, y categóricamente dijo no hay ninguna motivación para poder diferir la presentación. Así que pues tenemos que ponernos las pilas, como siempre, los contadores y todos aquellos especialistas que en este mes pues hace un poquito muy corto, ¿no?, las horas para poder cumplir con la presentación de todas las declaraciones, pero pues siempre atendiendo a todas las personas que solicitan este trabajo tan interesante. Yo quiero partir primeramente de cómo ha ido evolucionando esta situación de la declaración anual. Sin duda, el estar la Secretaría de Hacienda a través del SAT desarrollando sistemas, herramientas tecnológicas para facilitar el pago de las contribuciones ha sido una tarea en los últimos años intensa y que ha logrado su objetivo. Sin embargo, yo siempre lo divido y siempre lo explico de esta manera, ¿no? La presentación de cualquier declaración tiene una preparación, una etapa de preparación, elaboración y estar con todos los elementos para poderla, en esta segunda etapa, capturar, llenar y enviar en su debido momento, cuando estemos seguros de que ya cumplió o ya cumplimos con todos los requisitos que nos pide esa declaración. Entonces, en esta segunda etapa, yo creo que el gobierno federal ha hecho todo lo posible por facilitar. Incluso en el paquete económico, lo comentábamos hace unos meses, en la presentación del paquete económico aprobado tanto en la Cámara de Diputados como la de Senadores, señalaba hace 6, 7 años la política del paquete económico o prioridad del paquete económico era facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a los contribuyentes, como la número 7 o la 8. Hoy, en el paquete económico 2022, es la prioridad número 2. Y pues
pudiéramos recordar un poco la motivación de esta prioridad, pues fue los nuevos regímenes que se establecieron para este 2022, los famosos reciclos o régimen simplificado de confianza. Y fue un elemento que se utilizó para poderle dar pues mayor facilidad y certeza a los contribuyentes para que cumplan con su presentación de obligaciones fiscales. Entonces, pues ha sido una tarea ardua, que el gobierno federal lo ha cumplido. Sin embargo, insisto, ha tenido, o tenemos que tenerlo claro de que son dos etapas, ¿no? Este proceso de elaboración, preparación y hacerse de todos los elementos para poder posteriormente llenar, capturar y enviar y presentar la declaración, ese es donde creo que sí nos ha quedado de ver. Y ahí está donde deben de estar todos los contadores, los especialistas en materias fiscales, contables, en donde debe de hacerse el trabajo para que los contribuyentes puedan dar cumplimiento a la presentación de la declaración anual. Entonces, hasta el día de hoy, que como les comento en la entrevista que se había posibilidades de diferir el pago, o la presentación de la declaración, pues ya categóricamente nos dicen es el día lunes 2 de mayo, la fecha límite para presentarlo. Como ustedes saben, pues la ley establece que es el día 30 de abril, el día último para presentar la declaración anual, que cae en sábado, y pues ahí los contadores tenemos un par de días más para poder cumplir con esta obligación. Entonces, pues vamos a presentar este webinar en varios temas. Primero de ellos, pues, ¿quiénes son los obligados a presentar la declaración anual? ¿Cuáles son las deducciones personales que podemos considerar? Otro tema es el de los requisitos que deben de cumplirse con esas deducciones personales. Siempre nos preguntamos, tenemos el comprobante, no está en el portal prellenado por parte del SAT, y siempre nos preguntamos por qué no se está considerando. Bueno, pues hay que cumplir con los requisitos y hay que saberlos. También nos han preguntado, y por eso lo incluí como un tema importante, la sanción por no presentar la declaración anual. Siempre decimos, no tengo saldo a favor, no tengo saldo a pagar, seguramente voy a tener un saldo a favor y lo puedo presentar en cualquier momento. Bueno, pues también está ese tema importante de, aunque no lo presentemos, aunque no tengamos saldo a pagar y tengamos saldo a favor, si hay alguna sanción que nos pueda emitir el SAT por la no presentación. Y por último, las conclusiones, preguntas y respuestas a este webinar que estamos compartiendo, y que, como comentaba Reginaldo al principio, pues podemos estar recibiendo todas sus preguntas y trataré de contestarlas al final con el tiempo que nos quede. Entonces, así empezaremos. Primero, pues siempre me gusta el tema, si vieron el tema era quiénes estamos obligados a presentar declaración anual. Siempre me gusta empezar, primero vamos eliminando a los que tienen la opción por no presentar la declaración anual, o los que normalmente se conocen como los no obligados a presentar declaración anual. Y la ley es muy clara. Quizá en resolución miscelánea, cuando salen las diferentes alternativas de quienes no deben de presentar declaración anual, es cuando vienen algunas confusiones, pero pues aquí trato de dejarlos claramente, ¿no? Si tenemos un solo patrón y no rebasamos 400,000 pesos al año, podemos optar por no presentar esta declaración anual. También la ley señala que si tenemos un solo patrón y además tenemos ingresos por intereses, capítulo 1 y capítulo 6, y no nos pasamos de 400,000 pesos en forma conjunta con estos dos ingresos, y los intereses que se generen no exceden de 100,000 pesos, intereses reales. Ahorita explico rápidamente qué son intereses reales. También podemos optar por no presentar la declaración anual. El término de intereses reales es muy
sencillo es el banco o las instituciones financieras, cuando haces una inversión, un ahorro, generas intereses y eso se les llama intereses nominales. Y cuando se compara con la inflación, que el año pasado ustedes saben que fue bastante alta, del 7.4%, la diferencia que exceda de 7.4 se considera intereses reales y por los cuales debemos de considerarlo como ingresos acumulables. Entonces, cuando esos intereses reales excedan de 100,000 pesos, entonces ahí tenemos obligación. Si no exceden de 100,000 y mis ingresos juntos con los sueldos no exceden de 400,000 pesos, entonces podemos optar por no presentar la declaración. Entonces les decía el tema de resolución miscelánea, que señala que ahí no importa, dice, no importa los ingresos que tengas. Si tienes ingresos exclusivamente por salarios, tuviste un solo patrón y no te resulta saldo a cargo y tus intereses no exceden de 20,000 en términos nominales, les decía yo al principio que eran los intereses que pagaban las instituciones bancarias, ¿no? Entonces, aún sin compararlo con la inflación. Entonces, si tenemos un solo patrón, sin importar los ingresos que tuviéramos, no, el resultado de mi declaración no resulta impuesto a cargo y mis intereses que generé durante el año no exceden de 20,000 pesos nominales, entonces también puedo optar por no presentar la declaración anual. Y también la misma disposición de resolución miscelánea señala que no aplica esta disposición para los que obtengan algún pago por concepto de jubilación, liquidación o todo lo relacionado con una indemnización laboral. Tampoco para aquellos que están obligados a informar cuando se obtienen préstamos, donativos y premios, que señala específicamente el artículo 90, segundo párrafo, en el que dice que las personas estamos obligados a informar junto en la declaración anual, a informar cuando los préstamos, donativos y premios excedan en forma individual o en conjunto arriba de 600,000 pesos. Entonces tampoco es aplicable, ellos están obligados, estarían obligados a presentar declaración anual. Y también los RIF que no calculan coeficiente de utilidad. Recuerden ustedes que hace 3 años los RIF se dio la opción, había muchas solicitudes de que no querían hacer a través de porcentajes el cálculo de sus ingresos, el pago de sus pagos provisionales o bimestrales, y se les dio la alternativa de hacer pagos mediante la determinación de coeficiente. Bueno, si no los haces con coeficiente, también puedes optar por no presentar la declaración anual. Sin embargo, aquí es importante siempre es importante y lo presento porque me están preguntándonos, ¿no?, constantemente esta situación. O sea, yo soy un contribuyente que no estoy obligado o tengo la opción de no presentar declaración anual. ¿Qué hago? ¿La presento o no la presento? ¿Sí? Tenemos esa duda. Y pues tengo que decírselo de esta manera, ¿no? Lo más recomendable es, pues si tenemos nuestra CIEC o nuestra contraseña antes CIEC, tenemos nuestra e-firma y podemos accesar al portal del SAT, pues hagamos la consulta. Hagamos la consulta, es algo, ahorita les voy a comentar cómo podemos meternos al portal, tener acceso al portal del SAT para poder revisar esta información que está prellenada, precargada por parte del SAT y que ya nos arroja un resultado. Entonces, si tenemos esta información, estos datos, o sea, una contraseña antes CIEC o tenemos nuestra e-firma, tenemos deducciones personales que nos interesa, obviamente, y les he comentado a las personas que me han preguntado, el año pasado fue un año atípico porque tenemos gastos que normalmente no hacíamos. A lo mejor hicimos un gasto de laboratorio, a lo mejor tuvimos la necesidad de ir al hospital, a lo mejor tuvimos que estar incluso hospitalizados,
a lo mejor tuvimos desafortunadamente un gasto funerario de algún familiar. Entonces, tuvimos esos gastos y entonces pues vale la pena analizar cuál es el resultado que refleja al hacer, insisto, el análisis, la consulta de cuál es el resultado que voy a tener. Y resulta que nos metemos nuestros gastos y resulta que da un saldo a favor. 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, la cantidad que sea. Ahí mi recomendación es, decidan qué conviene. Tenemos la opción de pedirlo el saldo a favor, tenemos que proporcionar nuestra cuenta bancaria, en donde queremos, nuestra clave bancaria donde queremos que nos devuelvan el dinero, o bien hacer una compensación, o sea, solamente decirle, yo tengo ese saldo a favor y lo voy a compensar alguna vez con algo que me quiera cobrar el fisco, ¿no? Entonces, tenemos esa alternativa. Yo siempre les comento de que tomemos la decisión quizá conjuntamente con un asesor. A lo mejor ha estado pasando, no sé si lo han escuchado, ha estado desde el lunes saliendo la titular del SAT para compartirnos información de lo que está sucediendo ahora que se están presentando las declaraciones anuales. Y el martes empezaron a recibirse muchas quejas de que están robando la identidad de algunas claves y que las devoluciones del saldo a favor se están haciendo no a ellos los que lo solicitaron, sino a otras personas, ¿no? Y ella comenta, la cual no nos gusta la respuesta que da, pero es verdad, pues, ¿no? Es cierta. Dice, los únicos que tienen, los propietarios de esas claves son los titulares, los contribuyentes. Si ellos las comparten con sus contadores o con cualquier otra persona, pues obviamente se puede hacer mal uso de esas claves y presentan su declaración, anotan la clave bancaria que no es de ustedes y pues pueden solicitar esa devolución. Entonces, ahorita vamos a ver algunos de los requisitos para presentar el saldo a favor y que pues que tenemos que cuidar esas claves y a las personas que se las entreguemos pues que tengamos la plena confianza que van a hacer buen uso de ellas, ¿no? Entonces, ahora sí, cuando ya tenemos claramente quiénes pueden optar por no presentar la declaración y que toman esa decisión por no presentarla, pues entonces tenemos que irnos a los que sí están obligados a presentar la declaración anual. ¿Quiénes son? Primero, pues son las actividades de sueldo. Vamos a irnos por capítulos para que esté más claro que estamos familiarizados con la ley. Capítulo primero del título cuarto de la Ley de Impuestos sobre la Renta, pues son los primeros, son los que excedan de 400,000 pesos. Estamos obligados a presentar declaración anual. Los que antes del 31 de diciembre dejaron de percibir sueldos y salarios en cualquier fecha, así pudo haber sido el 30 o el 29 de diciembre, estamos obligados a presentar declaración anual. También aquellos que tuvieron 2 o más patrones, ya sea simultáneos o no, durante el ejercicio, sin importar el ingreso, también están obligados a presentar declaración anual. Les decía al principio, ¿no? Las excepciones que hay para optar por no presentar, pues en el caso de jubilación, liquidación o que hayan recibido alguna indemnización laboral, pues estamos obligados a presentar declaración anual. También los que tengan ingresos por salarios y cualquier otra actividad, y son arrendamientos, actividad empresarial, actividad profesional, por adquisición, por enajenación de bienes, etcétera. O sea, cualquier otra actividad que se tenga adicional a salarios, estamos obligados a presentar declaración anual. También, pues les decía en un principio, la opción es de que si no te pasas de 100,000 de intereses, pues puedes optar por no presentar. Entonces, los que nos excedamos de 100,000 pesos de intereses reales, tenemos que presentar declaración anual. También en el caso de honorarios, aquí hay aquellos que emitan los CFDI y obtuvimos ingresos por honorarios, pues estamos obligados a presentar declaración anual. Lo mismo en el caso de las actividades empresariales, ¿no? Capítulo 2, que son las actividades empresariales que se realizan en la frontera, también los agapes, actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, están obligados a presentar declaración anual.
Los del año pasado, ¿no? Aquellos que obtienen ingresos por plataformas tecnológicas también están obligados a presentar su declaración anual. Los RIF que determinan, aquí sí, son los que determinan por pagos provisionales a través del coeficiente de utilidad, también están obligados a presentar declaración anual. ¿Qué otras actividades tienen obligación de presentar declaración anual? Pues el arrendamiento de inmuebles, la enajenación de bienes, la adquisición de bienes, y aquí me han preguntado si yo fui a comprar una televisión, un vehículo, durante 2021, yo estoy haciendo una adquisición de bienes y por eso es ingreso. No, aquí son específicamente las que se señalan en el capítulo 5 del título 4 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en donde específicamente se refiere cuando tenemos una donación, es un ingreso, que a algunas personas son ingresos exentos, de acuerdo al artículo 93, sobre todo familiares, descendientes o ascendientes, pero los otros donativos, pues es un ingreso a quien los perciba y se le está dentro de la adquisición de bienes. Los tesoros, o cuando damos en arrendamiento un bien, se construye un terreno, se construye sobre él, ese terreno, ese beneficio que se da sobre ese terreno, se entiende como una adquisición de bienes para el propietario. Entonces, esas son las adquisiciones que señala específicamente la Ley de Impuestos sobre la Renta. También los que perciben ingresos por intereses, recordando de que si exceden de 100,000 pesos sus intereses reales, estamos obligados a presentar declaración anual. Los que obtenemos ingresos por dividendos son los que están obligados a presentar declaración anual. Ahora, ¿qué pasa en la información que está prellenada, precargada en la página del SAT? Lo comento de esta manera porque la información que está precargada es la información que fue proporcionada con los CFDI por parte de nuestros patrones o de aquellos que hicieron alguna retención, ya sea por intereses, las instituciones bancarias, o bien el CFDI que se expidió cuando obtuvimos un ingreso por honorarios, arrendamiento, etcétera. Entonces, esa información, el SAT así lo señala, con el propósito de facilitar el cumplimiento de la presentación de la declaración, utiliza esa información, pues ya la tiene, pues ya la utiliza para los contribuyentes, y entonces tiene esa información, pero puede haber casos, nos ha tocado casos en este mes en el que tiene información que no corresponde a la nuestra, o porque fueron mayores los ingresos que se dieron, o está duplicado un CFDI, etcétera. Digo, pues finalmente es información tecnológica que puede tener algún error en el registro. Entonces, yo ahí les digo, tenemos la facilidad, fíjense en esta herramienta que proporciona el mismo SAT. Podemos abrir tantas declaraciones como nosotros queramos. O sea, podemos abrir una que diga, esta la voy a presentar o la voy a analizar con la información que nos está proporcionando la precargada el SAT. La siguiente la voy a abrir sin información precargada. Yo voy a capturar toda la información. Hay algunos que quieren estar analizando pues cuál es la que deben finalmente presentar. Entonces, aquí es muy sencillo, ¿no? Aceptamos presentarla conforme a la información precargada. Si hay algún error, alguna captura, un CFDI que no nos corresponde, que no conocemos, que no tenemos nada que ver con ellos, ahí está el botecito de basura, le podemos dar clic y desaparece esa información. Entonces, aquí hay que aprovechar las herramientas que nos está proporcionando el mismo SAT para poder tomar la decisión final de acuerdo a la información que nos corresponde a cada uno de los contribuyentes, ¿no? Este tema que voy a comentar es muy importante que lo tomemos en consideración. Siempre señalo que en la misma ley de impuestos sobre la renta aparecen
por ejemplo, en los ingresos exentos, en el artículo 93, pues vienen 29 fracciones. Quizá, pues a veces utilizamos la de los donativos, aquellas de previsión social. A veces utilizamos pues las indemnizaciones que se pagan, pues la casa habitación, las herencias. O sea, siempre estamos buscando en el artículo 93 aquellos ingresos que nos pudieran afectar y que quizá están en la lista de los exentos. Y entonces estamos revisando siempre el artículo 93, pero no revisamos los últimos párrafos, y siempre es, lo señalo, ¿no? El quinto párrafo del artículo 93 señala específicamente, cuidado con las fracciones 17, 19A, 17 que son viáticos, 19A que es la enajenación de casa habitación, y el 22 que son las herencias o legados. Ingresos que se obtienen, que de entrada, insisto, incluso pues, el ejemplo más sencillo es el de los viáticos. O sea, si hacemos viáticos a cuenta de nuestro patrón o a cuenta de un tercero y se cumplen con los requisitos, está el comprobante, está el CFDI a nombre del patrón, no son ingresos, ahí dice la ley, son ingresos exentos. Pero señala este párrafo quinto del artículo 93 que deben de informarse en dónde, en la declaración anual. Entonces, si nosotros no lo informamos, este párrafo quinto señala que estos ingresos de estas tres fracciones, viáticos, enajenación de casa habitación y herencias, serán ingresos que no les aplica la exención. Entonces, ¿qué significa? Pues que pueden ser ingresos, pueden ser supuestamente determinados por la autoridad como ingresos presuntos acumulables y por los cuales habría que pagar impuestos sobre la renta. Entonces, tomemos en consideración ahorita lo voy a comentar cómo accesar a datos informativos. Si caemos en esta situación, primero señala el artículo 150, tercer párrafo. Las personas físicas que obtengan ingresos mayores a 500,000, entre ellos ingresos exentos, por los que no se paga, por los que se paga impuesto definitivo, mayores a 500,000, esos tenemos que presentar declaración anual e informar estos ingresos que son considerados exentos. Entonces, muy importante esta disposición. Yo sí insistir en que lo tomemos en consideración para evitar que posteriormente, les platico también, aprovecho en 35 años que estamos cumpliendo en 2022 en la firma. Nos ha tocado ya algunos casos, sobre todo en los últimos años, que la autoridad ya viene a hacer actos de fiscalización por la discrepancia fiscal. Esto es que tenemos más gastos o que el fisco presume que hacemos más gastos de los ingresos que estamos declarando o informando. Entonces, evitemos pues que el fisco presuma que tenemos un ingreso no declarado porque no lo informamos, ¿no? Entonces, es muy importante tal disposición. Aquí pongo la pantalla de ya una vez que tengamos nuestro RFC, nuestra contraseña, capturemos el CAPTCHA y presentamos nuestra declaración. Así aparecen todas las obligaciones que señalaba hace unos momentos: sueldos y salarios, arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición, intereses, premios, dividendos, demás ingresos, y ahí aparece la opción solo datos informativos, como lo que señalaba ahorita. Si nosotros, ahí está señalado con la flecha, si nosotros, en este caso tiene sueldos y salarios, intereses y dividendos marcados, pero finalmente no tuvimos nada de esa información y queremos presentar datos informativos, nos interesa, o tenemos ingresos por arriba de 600,000 pesos por préstamos
por donativos que queremos informar, mayores a 600,000 pesos. Entonces, al momento de poner clic en solo datos informativos, automáticamente todos los demás se eliminan. Solo se llenarían datos informativos. ¿Qué quiere decir? Si nosotros, por ejemplo, en este caso que está marcado sueldos, salarios, intereses y dividendos, que están marcados, que son ingresos que se van a declarar, automáticamente ya viene la información por si tienes que informar datos informativos. Entonces, esta es la alternativa que hay para aquellos que no tienen ingresos, pero que tienen la obligación de presentar datos informativos, con lo que comentamos hace un momento. Ya tenemos los ingresos, ya sabemos qué es lo que los que están obligados a presentar declaración anual de acuerdo a los ingresos que obtengan. Y ahora nos vamos a las deducciones. Las deducciones que han sido muy polémicas, sobre todo en este último año con el paquete económico, con esta solicitud que hizo, o con este planteamiento que hizo la Secretaría de Hacienda en seguir limitando estas deducciones personales, pero ahorita no son aplicables. Afortunadamente, todavía en la declaración 2001 aplicamos la disposición de 2021, y esto que sucedió en este año, pues ahí lo voy a comentar así ligeramente, pero seguramente lo estaremos comentando el próximo año. Y las deducciones personales las estoy dividiendo, ¿no? Las que se refieren a salud, las de educación y otras deducciones personales. Tratándose de salud, pues desafortunadamente por motivos de la pandemia, seguramente tenemos varios gastos que podemos utilizar, varias deducciones personales que pueden ser utilizadas, consideradas y capturadas en nuestra declaración, y que seguramente pues generarán alguna disminución o incluso del impuesto a pagar, incluso hasta saldos a favor del impuesto pagado por nuestros ingresos obtenidos, ¿no? Pues el primero de ellos son honorarios médicos, dentales y servicios profesionales de nutrición y psicología que sean expedidos por personas que tengan título profesional. Esto seguramente muchos de nosotros tenemos estas deducciones para considerarlas. Los gastos hospitalarios, incluso las medicinas, cuando se incluyen en el servicio hospitalario. Aquí también es una pregunta muy recurrente que me han hecho, de que pues el año pasado se compraron medicamentos en las farmacias que tenemos, le solicitamos, le dimos nuestro CFDI, perdón, nuestro RFC para que se expida el CFDI, cumplimos los requisitos, fueron pagados con tarjeta, fueron pagados con cheque, pues de acuerdo a la disposición, esas facturas, esas no pueden ser consideradas deducciones personales. Si son los medicamentos, están dentro de los servicios del hospital, esos sí pueden ser considerados como deducciones personales. Las que se compraron en farmacias no pueden ser consideradas. También está el análisis y estudios clínicos de laboratorio. Seguramente aquí tenemos muchas facturas. En mi caso, el año pasado hice 4 pruebas de laboratorio de COVID, así que seguramente pues tenemos que considerar esos gastos en la declaración anual. Prótesis, honorarios a enfermeras, seguramente también fue muy recurrente este gasto. Y compra y renta de aparatos para rehabilitación. Me han preguntado de estos famosos tanques y concentradores de oxígeno que se compraron varias tiendas agotaron estos equipos. Aquí es la manera, aquí es la posibilidad de poderlos considerar como deducción personal. Los lentes también son hasta 2,500 pesos, que por cada uno de las personas, de nuestros familiares que ocupen lentes, y las primas de seguros de gastos médicos. Aquí lo interesante pues es de que las deducciones personales no solamente son las nuestras, sino también nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros nietos, podemos utilizar todas esas deducciones personales en nuestra declaración anual. En el caso de educación, pues también un importante concepto que tenemos que considerar
pues todo lo que se paga en las instituciones educativas privadas con validez oficial, desde preescolar hasta bachillerato, los diferentes montos que podemos estar haciendo deducible. También es deducible, ahí a veces se nos olvida, el transporte escolar, porque hay escuelas, sobre todo en el interior, aquí en Baja California, aquí como comercial, aquí casi no hay escuelas que exijan el servicio de transporte escolar obligatorio. Allá en el sur, pues sí es muy común. Entonces, pues también cuando es obligatorio, pues es deducible, es una deducción personal este pago. También este tema, lo marco como algo importante, son que algo pasó el año pasado, ¿no? Quizá este tema de la pandemia y que las inscripciones, pues a lo mejor, pues había duda de que si se inscribieron o no los niños por este motivo de que si íbamos a tener presenciales. Solicitaron como nunca antes comprobantes de inscripciones y reinscripciones, esas que se pagan en el mes de febrero para los niños, para nuestros hijos. Aquí específicamente la ley señala que no se pueden considerar, no se deben considerar como deducibles, como deducción personal, las cuotas de inscripción. Y aquí hay que tener cuidado porque seguramente la autoridad, por las claves que se registran de que si corresponden a colegiaturas o a inscripciones, seguramente ese gasto va a poder detectar que sería no deducible, ¿no? Otras deducciones personales, y aquí quizá dure un poquito más por el tema de la intención del gobierno. ¿Cuál fue la intención? ¿Qué fue lo que logró? ¿Y cómo nos va a afectar, no? Pues un gasto importante también, los gastos funerarios, que desafortunadamente hay algunas personas que pueden hacerlo deducible por lo que sucedió en sus familiares. El único limitante es de que no exceda de una UMA, que son 32,693 pesos. Y como sucedió, también ahí les comento, seguramente recibieron muchas llamadas de estos negocios que se dedican a las funerarias, a los servicios funerales, promoviendo estos paquetes funerarios durante el año. Pues yo en mi caso recibí varias llamadas promoviendo, incluso señalando que eran deducibles para efectos fiscales estos pagos que se realizaran. Y pues hay que señalarlo de esta manera, ¿no? La ley específicamente señala que van a ser deducciones personales para que las consideres en tu declaración anual en el año en que sean utilizados esos servicios. O sea, todos esos paquetes futuros que compramos y pensando en el que sucedan dentro de muchísimos años, esos no son paquetes que puedan ser deducciones personales, consideradas como deducciones personales. Los intereses reales pagados con créditos hipotecarios, créditos de instituciones bancarias o bien Infonavit o Fobiste. Hay que tomar en consideración, me he dado cuenta de algunas declaraciones que ya he empezado a capturar y presentar, de que está capturado en el prellenado de parte del SAT, está capturado el retenedor como una deducción personal, el retenedor, y en el tema de intereses reales de vengados aparece cero. Y esto es, obviamente ya analizando la constancia emitida por la institución bancaria, principalmente Infonavit y Fobiste, pues las tasas de interés que cobraron con esos créditos hipotecarios fueron menores a la inflación. Y al ser menores de la inflación, pues entonces no hay interés real. Entonces, todos aquellos créditos que pasaron de 7.4% anual arriba de la inflación, esos sí van a poderse deducir. Seguramente este es un concepto que en la declaración van a verse afectados si lo comparamos con años anteriores, ¿no? Que siempre habíamos considerado cantidades importantes como deducción personal. Los donativos hoy pues son pues el único limitante es que que no rebasen el 7% de los ingresos acumulables del año pasado. Entonces, a partir de este año, pues ya lo vamos a tener que considerar dentro de la limitante de las 5 UMAS.
Pero bueno, ahorita para esta declaración que tenemos que presentar a más tardar el día 2 de mayo, sí podemos considerar los donativos que fueron entregados, siempre y cuando pues no exceda del 7% de los ingresos acumulables del año pasado. De estos dos conceptos que vienen a continuación, tanto el de aportaciones complementarias como las aportaciones de cuentas especiales para el ahorro, para planes de retiro, estas dos que siguen, también fueron consideradas igual que los donativos para que se incluyeron dentro de las deducciones, de la limitante de las deducciones. Afortunadamente, yo creo que ahí fui, compañías de seguros pues se movieron ahí en el Congreso para tratar de evitarlas y que no las encajonaran pues imagínense, ¿no? Casi todas las compañías de seguro promueven en el que sean deducibles estas aportaciones. Entonces, afortunadamente, pues no se limitaron. Es una cantidad importantísima que se puede considerar. Todas las aportaciones complementarias que se hagan son adicionales a la limitante de las 5 UMAS. Entonces, si se hicieron estas aportaciones complementarias para nuestros afores, para las cuentas especiales que tenemos en nuestro afore, esas son deducibles. Pero la única limitante es de que la cantidad que sea menor, o el 10% de los ingresos acumulables de este año, de 2021, o las 5 UMAS. Insisto, pudiéramos decir, ¿no? Que suponiendo una persona en la limitante de los 163,000 pesos o de las 5 UMAS, es una persona que ganó 1,000,000 de pesos, 1,100,000 pesos aproximadamente. Esta persona está su limitante de las 5 UMAS de los 163,000 pesos con todas las deducciones que ya comenté, los de salud, los de educación y aparte esta, ¿sí? Adicional puede ser una deducción del 10% de los ingresos o bien el límite de las 5 UMAS. Y el otro tema, les decía, las cuentas especiales y personales para el ahorro. Este tema es muy importante. Siempre lo he comentado con las personas que resultan impuestos sobre la renta o impuesto a pagar en la declaración anual, de que tienen la posibilidad de comprar, de hacer estas aportaciones. Así les digo, así se los planteo y así se los comento a ustedes. Es o pago el impuesto a cargo que resulta en mi declaración anual, o hago un seguro o compro una prima de seguro de ahorro que sea para un plan de retiro, que se les denomina normalmente dotales, ¿sí? Y son para beneficio de uno mismo, ¿sí? Y que haces que lo consideres como una deducción personal y no pagues el impuesto y empiezas a generar un ahorro para cuando cumplas. Hay ciertos requisitos, ¿no? Que a los 65 años lo retires, que si haces retiros adelantados, pues vas a acumularlo como impuesto sobre la renta. Pues si ya lo estás haciendo deducible, obviamente, pues cuando lo retires, pues vas a pagar impuesto. Pero eso es una muy buena alternativa. Y el monto de la deducción son 152,000 pesos adicionales a las 5 UMAS, adicionales a las aportaciones que hagamos a nuestros afores. Aquí están una deducción importante que podemos hacer, que es la deducción por las aportaciones a primas de seguros que sean para el ahorro, pero con un plan, pensando como base en un plan de retiro, ¿no? Es importantísimo. Hay algunas compañías de seguros que les cuesta mucho trabajo, no sé si son los fiscalistas o qué es lo que pasa, que les cuesta trabajo el uso del CFDI, el concepto es muy importante para que sean deducción personal, que pongan depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones. Y así no nos corremos el riesgo de que el fisco pueda considerarlo como un gasto no deducible, ¿no?
Entonces, estas serían las deducciones, insisto, de salud, el de educación o las otras deducciones, pero pues obviamente todas tienen que cumplir los requisitos. Ese es un tema muy importante porque siempre traemos los contadores presentes porque es algo que hacemos mensualmente, siempre estamos considerando aquellos gastos que se pagaron en efectivo, ¿sí? Menos de 2,000 pesos y que puedan ser deducibles. Y siempre creemos o tenemos la confusión que también las deducciones personales se pueden pagar en efectivo y esta es pues una mala noticia, no es así, ¿no? Todas las deducciones, por ejemplo, las de laboratorio, por ejemplo, las de alguna servicio médico en un hospital que se pagaron en efectivo, incluso el servicio médico con un médico particular y se pagaron en efectivo, pedimos el CFDI, el CFDI seguramente salió con la nota de que se trata de un pago en efectivo, esas no deben ser consideradas como deducciones personales. El requisito es que sea con cheque, con tarjeta de crédito, transferencia electrónica, tarjeta de débito o de servicio, para que pueda ser considerado. Eso es muy importante tomarlo en consideración. Hay algunas deducciones que aparecen en el sistema precargado, no sé si han tenido oportunidad de consultarlo, en donde se están considerando, estas son las deducciones de deducciones personales que estamos considerando y ahí vienen en salud, en educación, en aportaciones, etcétera. Y estas podemos, si o sea, aceptas tú considerarlas, puedes considerarlas como deducciones personales. Y ahí vienen algunas que son pagadas en efectivo. Entonces, seguramente por eso el fisco las pone como tú decides si las quieres meter, ¿no? Pero están como una deducción personal porque son servicios médicos, o sea, son cualquiera de las que ya mencioné como una deducción personal. Entonces, esas no deberían estarse considerando como deducción personal las que se pagaron con efectivo. Dentro de los requisitos está el concepto. Estoy aquí señalando algunos dos ejemplos, así como señalé en las primas de seguro, el concepto que deben de tener. También ya hay los FDI, ustedes saben, los sistemas que están instalados en los diferentes prestadores de servicios, actividad empresarial, empresas, etcétera, ya tienen todos los conceptos de uso del el CFDI. Entonces, deben de señalar los que vienen específicamente en la carga de los FDI, ¿no? Como son los honorarios médicos o bien los gastos médicos por incapacidad o discapacidad. Y la clave del medio de pago, importantísimo que aparezca, que no lo dejemos ahí con que la regla, ¿no? El 01 de efectivo, ¿no? Entonces, 02, cheque nominativo, 03, transferencia electrónica, 04, tarjeta de crédito, 28, tarjeta de débito y 29, tarjeta de servicios. Importantísimo para no tener problemas en el tema de la deducción. Otro tema importante del tope de las deducciones tenemos que considerar. En la precarga, cuando ustedes se meten en la precarga, pueden estarse viendo en cada uno de los conceptos precargados en deducciones personales. Capturamos un gasto y automáticamente lo ponemos guardar y aparece qué monto tenemos todavía disponible para hacerlo deducible. O sea, ya la precarga del sistema está diseñado para que se esté mostrando. Va a haber el momento en que lleguemos al tope y ese es el tope. El monto que se puede deducir total por las deducciones personales, insisto, de salud, de educación y las otras deducciones personales deben de ser, no debe de pasar del 15% de los ingresos declarados o de 5 UMAS, que son los 163,000. Pero los donativos, los gastos médicos por incapacidad o discapacidad, las aportaciones que comentabas en un momento, ¿no? Las voluntarias a las AFORES o las cuentas especiales para el ahorro con estas primas de seguro, no están incluidas en el tope de las deducciones personales. Entonces podemos deducir, en algunos casos, ¿no? Obviamente estoy pensando
el ejemplo o esta mención es aquellos que ganaron un poquito más de 1.100.000 pesos, pueden hacer deducible los deducciones personales, el monto de los 163 en el tope, dieron donativos, gastos, aportaciones, etcétera, por 163,000 pesos, o bien 152 hicieron un depósito en una cuenta especial de una prima de seguros, ¿no? Entonces, muy importante tomar en consideración todas aquellas opciones que aparecen en la ley. Ahora, ya tuvimos los ingresos, ya sabemos quiénes deben de pagar, quiénes de presentar su declaración anual, ya sabemos las deducciones, cuáles son aquellas que debemos de considerar, cuáles son los requisitos para poderlas capturar y considerar como deducción personal. Ahora vamos a un procedimiento, ¿no? El procedimiento pues está, insisto, y vuelvo a repetir un poco lo del inicio, ¿no? La autoridad ya avanzó muchísimo en la segunda etapa, que es captura, toda la información que tenemos disponible en el prellenado y envío. Ya se presenta nuestra declaración anual. Pero todo lo anterior, que es el desarrollo, porque a lo mejor tenemos ingresos por todas las actividades, o tenemos por actividad empresarial y sueldos, o tenemos por honorarios y sueldos, o tenemos por intereses o por dividendos. Entonces, yo siempre comento, antes de empezar, de que se metan al portal del SAT, te pongamos el acceso al portal del SAT, hagamos llegar de toda esta información, incluso unos ya han estado viendo, de eso pasa desde años anteriores, en el que, suponiendo que no hicimos nada de preparación, nomás tengamos nuestro RFC, nuestra contraseña o la e-firma, nos metemos al portal y empezamos a ver ahí lo que está precargado por parte del SAT. Y empezamos a analizar la información, ¿no? Pues sueldos y salarios, intereses, caray, ¿qué fue lo que pasó en intereses? Y me quedo viéndolo, analizando cada uno de los ingresos que obtuve. Y al cierto tiempo, a veces son 2 minutos, a veces son 1 minuto y medio, el sistema dice, por falta de uso, se va a salir el sistema o quieres continuar. Entonces, siempre les digo, hasta el mismo sistema te está previendo, ¿no? Preparen la información previamente, que seguramente los contadores ya estamos acostumbrados a hacerlo, de todos los ingresos, de las deducciones, de las retenciones, de todos los conceptos que vamos a incorporar o a validar en el prellenado de la información. Entonces, es muy importante que lo hagamos así para que sea mucho más fácil la validación o el registro o la captura de todos los datos para finalmente enviar la declaración. Entonces, ¿qué es lo que importantísimo para tener el acceso? Pues nuestro RFC, contraseña, nuestra e-firma, accesar al portal del SAT, el que ya todos conocemos, sat.gov.mx, y contar ya validado con la clave bancaria del contribuyente o de la persona que vamos a solicitar el saldo a favor, si este caso resulta, ¿no? Aquí pongo algunas pantallas de la página del SAT. Primero, en la parte superior está la que ya estamos todos acostumbrados, ya sea de empresas o de personas físicas, cuando presentamos declaraciones. Este es el que siempre utilizamos para hacer pagos provisionales, pagos por retenciones, etcétera. Siempre utilizamos esa. O bien, pues ya el SAT con la manera de facilitar el cumplimiento de las obligaciones. En el tema de novedades, ahí aparece como número 1 la presentación de la declaración anual 2021. Entonces, cualquiera de las dos, los que ya sabemos, a mano izquierda, pues ahí está el que seguimos, ¿no? Entonces, nos metemos en ese y luego viene un desplegado en ver más, vienen todo ¿no? Lo curioso aquí, incluso de manera, lo pongo, ¿no? De los más consultados, curiosamente, como que nos estamos esperando a presentar nuestras declaraciones anuales hasta el día 2 de mayo, porque no están los más consultados todavía. Estamos a día 20, 21, y todavía no aparece la declaración anual como lo más consultado. Pero bueno, ahí viene anuales, ahí tenemos el acceso y aparece, se despliega la declaración anual de personas físicas por el ejercicio 2021. Entonces, ya estamos
en el sistema ya tenemos información, pero también hay herramientas importantísimas que podemos utilizar. En este trabajo previo que les comento hace un momento, podemos consultar, están los visores, que son la información que nuestros patrones o que nuestros jefes nos dieron como comprobantes CFDI del pago de la nómina, o bien todas aquellas empresas o personas físicas que subieron los comprobantes, los CFDI, como deducción personal. Entonces, podemos accesar, aquí está, aquí lo podemos ver también abajito de anuales, del señalamiento de anuales están los visores, y los dos primeros son de deducciones personales y el siguiente es de comprobantes de nómina. Ahí podemos ver los ingresos, los CFDIs que obtuvimos de manera semanal, quincenal, mensual, acumulada, anual. Lo podemos comparar con nuestro CFDI que tiene la obligación el patrón de entregarnos. Entonces, ahí tenemos la información. Es la que subió cada uno de los patrones, o bien los que realizamos alguna deducción personal. Ahí vienen, ahí lo podemos ver antes de accesar a nuestra declaración anual. Ahora, ¿qué pasa cuando esto es solamente para actividades empresariales? Bueno, las que tienen obligación de presentar pagos provisionales. Estamos haciendo el llenado de la información, nos toca en el caso específico, por decir un ejemplo, ¿no? En la actividad empresarial, y estamos revisando y encontramos errores en la presentación del pago provisional porque los equivocamos en el ingreso final es mayor a los pagos provisionales, entonces nos marca error en la declaración anual y entonces tenemos que salirnos e irnos a presentar los pagos provisionales primero. Y ya hay una disposición que señala que si corregimos nuestros pagos provisionales y son en cero, o sea, la declaración resulta en cero, lo tenemos reflejado en 24 horas. Pero si hay pago, lo vamos a ver reflejado una vez que se pague, 48 horas después. Entonces, tratándose de actividad empresarial, profesional, arrendamiento, que están obligados a hacer pagos provisionales, es una herramienta importante de que si nos marca error, un problema en los pagos provisionales, tenemos también la forma de consultarlo, pues podemos corregirla y a más tardar en 48 horas, si es con pago, tenemos ya haber reflejado ese pago provisional y podemos seguir con la captura de nuestra declaración anual. Ahora, ¿qué pasa en el tema de los resultados de la declaración anual? Ya llenamos la información o utilizamos el precargado de la Secretaría de Hacienda, ya validamos nuestras deducciones personales, ya accesamos y llenamos, capturamos toda la información obligatoria como es la informativa, ¿no? La de si tuvimos préstamos, si hicimos una enajenación de una casa, etcétera. Pues lo que comentábamos hace un momento, ya está llena y le damos el clic de determinar el ISR y hay dos posibilidades. Una es saldo a favor, que ojalá todos tengamos saldo a favor, ¿no? Hay dos resultados en el saldo a favor. En resolución miscelánea, como ha sido costumbre en los últimos años, dice que si tenemos un saldo a favor menos de 10,000 pesos, únicamente con la pura contraseña podemos solicitar el saldo a favor y en los siguientes días ya podemos recibir en la cuenta bancaria porque proporcionamos nuestra clave bancaria, el banco, para que devuelva el dinero. Si se pasa de 10,000 y hasta 150,000 pesos, la única forma es a través de la e-firma. Si no tenemos la clave bancaria que hemos utilizado en los últimos años. O sea, y hay algún ejemplo, ¿no? El año pasado pedimos devolución por 5,000 pesos, el antepasado por 3,000 y este año 12,000 pesos. Este año nos va ya después de toda la información que capturamos, nos toca que nos devuelvan 12,000. Vamos a poder utilizar la contraseña si la clave bancaria es la misma que hemos utilizado en los últimos años.
Entonces, ahí no necesitamos la de firma. Mandamos nuestra captura, el envío de la información, validamos que es la misma clave bancaria, y nos va a aceptar con la pura contraseña esta información y estaremos recibiendo en los siguientes días la devolución del saldo a favor. ¿Y qué va a pasar? La otra alternativa, pues ya sabemos, es el saldo a pagar. La única posibilidad que hay, pues ya saben ustedes cómo viene una línea de captura, viene el acuse, perdón, en la línea de captura para el monto a pagar y da la opción de pagarlo hasta en 6 parcialidades. Si se presenta la declaración antes del 2 de mayo o incluso el 2 de mayo, pues podemos presentar nuestra solicitud de pagos en parcialidades hasta en 6 mensualidades, ¿no? Entonces es una muy buena alternativa para todos, ¿no? Pues les decía, ¿no? En otro de los temas, es el tema de las sanciones que establece la ley por la no presentación de la declaración, ¿no? Una de las preguntas que nos hacían es, si no presento la declaración, o bueno, no he presentado la declaración de hace años, ¿a qué sanciones estoy obligado o tiene la facultad la autoridad para dar a conocer y cobrar, ¿no? O requerir? El artículo 80 y 81 del Código Fiscal de la Federación, el 80 establece las infracciones y el 81 establece el monto a pagar. Señalan que si no presentas la declaración anual o que por el incumplimiento de las obligaciones, y aquí es muy importante este tema, porque en el incumplimiento de obligaciones son, sobre todo cuando tenemos varias actividades o varios ingresos, pues les decía, sueldos, es de presentar declaración anual, pero también hay obligación en actividad empresarial, en honorarios, en intereses, o sea, cada una de ellas se vuelve una obligación no declarada y por tanto las sanciones, según el código, van desde 1,400 pesos hasta los 17,370 pesos. Y también señala cuando se presenta fuera de plazo. Esta es una situación que también vale la pena comentar. El código señala que cuando presentas una obligación fuera de plazo, la autoridad tiene la facultad para multar, si así lo desea. En los últimos meses, no sé si les ha tocado, ya hay algunos casos de contribuyentes que no presentan puntualmente su declaración, la presentan fuera de tiempo y la autoridad está multando por presentarla fuera de plazo. Ya hay criterios de jurisprudencia en donde señalan que son totalmente ilegales estas multas. Sin embargo, bueno, pues hay contribuyentes con el propósito de estar pagando, ¿no? Y no tener ningún problema con el SAT, pues hay algunos que las pagan, ¿no? Pero bueno, esta es una alternativa que tienen de este tipo de multas. Pero el código lo señala, ¿no? Por cada obligación presentada fuera de plazo o por incumplimiento a requerimiento de la autoridad de la declaración, la multa va desde 1,400 hasta 34,730 pesos. Y lo mismo, cuando no presentas la declaración o la realizas fuera de plazo o no cumples con el requerimiento, las multas van desde 14,230 pesos a 28,490 pesos. Este es un tema muy importante. No solamente basta con pagar la multa, ¿no? Hacemos el requerimiento, nos hacen el requerimiento, pagamos la multa, y en ocasiones, pues yo siempre he comentado, ¿no? Presenten, antes de incluso de pagar las multas, paguen los impuestos o presenten las declaraciones correspondientes para evitar que nos hagan más sanciones al respecto. ¿Qué es lo importante tomar en consideración, ¿no? en este tema de la declaración anual? Antes de empezar con las preguntas por parte de ustedes, que ya estoy viendo que hay algunas que ya aparecen, es el que siempre es verdad esto que ha dicho la autoridad, en el que está facilitando el cumplimiento de las obligaciones fiscales,
pero insisto en estas dos etapas o dos procesos que debemos de llegar a cabo, ¿no? En donde ha desarrollado todas las herramientas y toda esta facilidad que tiene la autoridad o que nos permite para poder presentar nuestras obligaciones, es en el captura, envío de la declaración. Pero esta preparación o hacerse llegar de toda esta información por parte de los contadores, ahí yo sí sugiero que tengamos la asesoría o la recomendación de un experto en la materia. Perdón, de un experto que nos dé la orientación de cómo debe llenarse esta declaración. Ya me ha tocado casos en el que los contribuyentes presentan, se les hace muy sencillo, lo hemos hecho siempre. Yo tengo 2, 3 gastos de servicios médicos, 2 gastos personales, ahí viene ya prellenado la declaración y les dan clic. Yo conté en una de las declaraciones llenadas hace unos días, es una persona que solamente tuvo ingresos por salarios, con 7 teclazos los conté, enviamos la declaración sin ningún saldo a favor, no tuvo ninguna deducción personal y presentamos la declaración, ¿sí? Y puede decir que en la mayoría de los casos así sea. Seguramente la autoridad está pensando que la mayoría así es y por eso no requieren, recuerden, lo comenté en la exposición de motivos de la reforma fiscal 2022. Específicamente la exposición de motivos señala que con esta facilidad que nos está dando el fisco, con estas herramientas que nos está dando el fisco, no ocupan contadores para hacer el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ¿no? Entonces, yo creo que sí se debe de pedir orientación, sobre todo cuando son temas, pues tengo ingresos por salarios, por intereses, tuve una enajenación de una casa habitación, tuve ingresos por arrendamiento, tuve ingresos por dividendos, etcétera, ¿no? Entonces, sí vale la pena en el que tengamos la confirmación, la orientación y el apoyo de un especialista para la presentación de la declaración anual. Otra recomendación, pues, es tratar de hacer todo lo posible por presentarla, si se puede, el día 29, viernes 29 de abril, la declaración, antes del 2 de mayo, porque pues siempre nos pasa, ¿no? El día último, pues el sistema está saturado, está lento, no nos permite enviar la declaración, no nos envía el acuse recibido. Ese es el último día que tenemos para pagarlo. Ahorita, si hacemos una declaración hoy y tenemos saldo a pagar, la línea de captura dice plazo máximo 2 de mayo. Entonces, podemos tener, si la presentamos ese mismo día, podemos tener que el acuse no llegue y al día siguiente tengamos que presentar una declaración complementaria porque el acuse ya no es válido porque no lo pagamos el día 2 de mayo. Entonces, ojalá tengamos la oportunidad de presentarla antes del 2 de mayo. También el tema de saldo a favor. En las declaraciones se me pasó este comentario en el tema de las obligaciones cuando los saldos pueden ser a cargo o a favor. El tema de aquellos que se presentaron, a lo mejor hay unos casos que tienen ustedes, obtuvieron ingresos por salarios, por intereses, deben de presentar su declaración anual y también tienen la oportunidad de tener ingresos por la enajenación de acciones en casas de bolsa. En la ley, capítulo cuarto del título cuarto, viene ahí la enajenación y una sección segunda dice enajenación de acciones en casa de bolsa. Ahí la ley, pues curiosamente no señala una retención, una obligación por retención de cuando se realizan estas operaciones. Entonces, pues lo incorporaron así de manera media forzada en el sistema de la declaración anual. Entonces, tenemos que llenar la información o capturar la información de todos los ingresos, de todas nuestras deducciones y en la parte final aparece
resultado o determinación del impuesto por la enajenación de dividendos, por la enajenación de acciones en casa de bolsa. Entonces, incluso se van a dar cuenta, porque ya me ha tocado y por eso les comento, puede dar resultado saldo a favor en el caso de los ingresos, de nuestros ingresos normales, los que comento ahorita. Y impuesto a pagar es otra declaración, la referente a los dividendos en casa de bolsa, a la enajenación de acciones en casa de bolsa. Y no se pueden compensar unas o otras. Si lo compensas, si por ejemplo dices, no voy a pedir saldo a favor, voy a compensar, tienes que presentar esa declaración y luego compensarlo contra el impuesto de la enajenación de acciones en casa de bolsa. Entonces, ¿qué estoy sugiriendo en estos casos? Es que se presente la declaración y se emitan los dos recibos, el saldo a favor por todos los demás ingresos y el impuesto a pagar en la línea de captura, el impuesto a pagar por la enajenación de acciones en casa de bolsa. Se proceda a pagarlo y esperemos a que nos devuelva el fisco el saldo a favor correspondiente, ¿no? Es la alternativa, porque si ponemos compensación, la diferencia del saldo a favor y el impuesto a pagar no nos van a devolver, y tenemos que hacer la solicitud y la aclaración correspondiente en un procedimiento separado de la declaración anual. Entonces, sí es importante en el caso ya del resultado del impuesto de saldo a favor que estemos seguros de toda la información que se capturó, que si vamos a capturar algún gasto que no cumple los requisitos que señalábamos ahorita, algún gasto que lo pongamos, lo capturemos, aunque no cumpla con los requisitos que señalamos, pues que sí tenga pues la posibilidad de que la autoridad puede solicitar ese saldo a favor de devolución y que nos tenga que cobrar actualización y recargos porque es una devolución indebida la que realizó. Entonces, sí tener en consideración importante, ¿no? De el resultado al final que resulte de la declaración, tengamos muy en cuenta de que estamos seguros de que corresponde ese saldo a favor y podemos darle clic en el envío para que nos llegue ese saldo a favor en los próximos días, ¿no? Quizá una de las preguntas, porque me la han hecho también, es en cuánto tiempo, antes el SAT, esa es una de las preguntas que no se le ha hecho a la titular del SAT, en cuánto tiempo, ahí hace 2 años, 3 años, antes de la pandemia, ya por 2019, sacó un programa en 5 días, si tu saldo a favor es menos de 10,000 pesos, en 5 días te devuelvo, cosa que sí cumplían. Hoy no ha salido nada. Afortunadamente, las declaraciones que hemos presentado se han devuelto en menos de 5 días. La mayoría de estos casos que les platico son menos de 10,000 pesos. Solamente un caso me ha tocado que sea un saldo mayor a 10,000 pesos. Se presentó con la e-firma porque se cambió la cuenta bancaria y no ha regresado. Ya pasaron 5 días y no han regresado el dinero. Yo creo que debe de regresarse sin ningún problema. Pero sí tomarlo en consideración, no ha definido en cuánto tiempo devuelven, pero sí ya están devolviendo saldos a favor por parte de la autoridad, ¿no? Entonces, con eso sería el último tema, ¿sí? Y pues seguimos en el tema de preguntas. ¿Mm? ¿En dónde? En el chat. Dice espectador anónimo. A ver, un momento, sí, un momento. Perdón, perdón.
Pues vamos a leer algunas de las preguntas, ¿no? que nos están haciendo. Dice, ¿qué recomiendan en caso de que al tratar de hacer la declaración anual aparecen unas empresas como si se hubieran pagado sueldos? Sin embargo, yo no las conozco y nunca recibí sueldo de ellos. Es un tema que está siendo muy recurrente. Ya me ha tocado algunos casos y lo comenté en la exposición. Tenemos la posibilidad, ahí está. Obviamente, si puede suceder dos cosas y me adelanto un poquito, porque la respuesta puede estar muy sencilla, ¿no? Tenemos el botecito de basura y que podemos ponerle clic y se elimina automáticamente esa captura, esa información. Pero puede haber casos, ¿sí? Puede haber casos en el que estemos haciendo algunas estrategias, algunos planes que llevamos a cabo durante el año y algunas empresas tuvieron este error y emitieron algunos comprobantes, unos CFDI en forma errónea. Eso sí puede suceder. ¿Qué les recomiendo yo ahí? Es avísenle a esas empresas, oye, pues lo que me estás emitiendo, el CFDI, no corresponde a lo que me pagaron, o ni siquiera es mía esa factura, fue un error, utilizaron mi RFC. Yo sugiero, porque la factura estaría todavía vigente, o sea, en el archivo del SAT aparece vigente ese CFDI. Entonces, una sería, si me lo eliminan, cancelan esa factura porque es incorrecta, pues ya desaparecería de los archivos del SAT. Entonces, pero ahorita, de manera importante, sería eliminar en el botecito, ahí aparece el botecito de basura que podemos eliminar sin ningún problema. Otra de las preguntas dice, me pareció poco claro si los pensionados o jubilados o por indemnización están obligados a presentar la declaración. Perdón, pero sí está, ¿no? No sale. ¿Sí algo? Okay. Les decía, ¿no? Se me pareció poco claro si los pensionados o jubilados o por indemnización están o no obligados a presentar la declaración anual. Están obligados. Todos los ingresos que se reciban por concepto de alguna indemnización laboral están obligados a presentar declaración anual. Así está establecido en la ley. Ahí lo comenté en la exposición. Luego viene otra pregunta, dice, ¿la ley de Hacienda es igual para todos los estados, ya que ustedes están en otra ciudad y yo en la Ciudad de México? La ley de Hacienda, bueno, ahí faltó este comentario que podemos hacer deducible cuando una persona realiza pagos de impuestos de remuneraciones y que no excedan del 3%, no, del 5%, perdón, se pueden hacer como una deducción personal. Sin embargo, pues depende de cómo esté la ley de Hacienda en cada estado. Hay estados que tienen el 3, hay estados que tienen el 4, hay estados que tienen el 1. Entonces, es correcto. En el caso aquí que señalas que es de en la Ciudad de México, si no mal recuerdo, está en el 3% el impuesto de remuneraciones. Luego viene otra pregunta, primas de seguro de gastos médicos para los hijos, ¿hay límite de edad? No hay límite de edad. Lo que hay límite es si esa persona, si tu hijo recibe ingresos por arriba de una UMA, o sea, de esos 32,693.40. Si tu hijo recibe más al año de ese ingreso, no puedes deducir las primas de gastos médicos que pagas de tus hijos, ¿no? En todo caso, pues hay que pedirle que la paguen ellos para que la consideren. Otra pregunta, el importe por seguros de vida que se obtienen por fallecimiento de un familiar se consideran ingresos exentos o gravados. El seguro de vida
fíjense, el seguro de vida es una deducción, no se considera una deducción, ¿sí? No lo podemos hacer deducible los seguros de vida, ¿ok? Pero cuando recibimos los beneficios, pues, de esta aseguranza, fallece un familiar y recibimos ese dinero, la ley establece en el artículo 93, cuando lo recibe el familiar es un ingreso exento. Si lo recibe una persona que fue distinta a la señalada como beneficiario, sí es acumulable. Entonces, tendría que ser la persona que se designó como beneficiario y por tanto no es un ingreso acumulable. Luego otra pregunta dice, ¿se debe declarar los retiros de Afore por desempleo? No solamente declarar, son ingresos acumulables, así como los hacemos deducibles, recuerden ustedes, hacemos aportaciones adicionales, esas aportaciones las podemos considerar como una deducción personal. Pero cuando hacemos retiros de esos afores por anticipado, como lo que sucedió en el 2021, en el que el mismo gobierno federal daba a conocer que teníamos la posibilidad de hacer retiros de los afores por adelantado, esos retiros son ingresos acumulables en el ejercicio, ¿no? Luego dice, ¿se puede pedir devolución automática de saldos a favor de años anteriores? No, habría que hacer la solicitud. Si no se ha presentado la declaración anual, podemos hacer la declaración anual de un ejercicio anterior y automáticamente sí se puede presentar el que nos devuelvan. Sin embargo, pues esperemos, ahí yo les recomiendo que el día 2 de mayo, si no se devuelve, pues hagamos la solicitud ya formal. La ley en resolución miscelánea es específica cuando señala las solicitudes de devoluciones de ejercicios anteriores tiene que hacerse mediante la solicitud o trámite correspondiente. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, ¿no? Sí. Dice otra pregunta, ¿las colegiaturas no importan los hijos por nivel y grado? Solamente comentando que son desde kinder hasta bachillerato. Esos son los que se pueden hacer deducción personal, ¿no? Claro, siempre que no se rebase el tope, es correcto, ¿eh? No importa el nivel, el grado, o sea, si está dentro del kinder, primaria, secundaria, bachillerato técnico o bachillerato general, esos son los montos que se pueden deducir. O existe una limitante de alumno por cada nivel. Muchas gracias por su respuesta. Es esta la pregunta, ¿no? Dice, ¿el pago del seguro del IMSS entra a declaración o mensual? Me imagino que se refiere a una pensión o jubilación. Sí, debe de declararse. Normalmente vienen la declaración ya precargada y pues no hay, hasta cierto, acuérdense ustedes que hay una exención. Entonces, si te pasas de esa exención, pues habría a veces impuesto a pagar, ¿no? Pero normalmente todos los que me ha tocado a mí, todas las pensiones que me ha tocado presentar de contribuyentes, siempre tienen saldo a favor. Otra pregunta dice, las citas del nutriólogo y al psicólogo, si son tomados como deducción personal, ¿qué requisitos debe considerar el emisor del expediente CFDI para que sí sea deducible? La ley señala, aunque en resolución miscelánea vienen requisitos mucho más específicos, y recuerden ustedes que la resolución no puede ir más allá de la ley. La ley señala que tengan título, ¿sí? Y que se cumplan con los requisitos que señalábamos hace un momento, ¿no? Que el concepto es un servicio médico de nutrición, o un psicólogo, tiene que ser titulado la persona que lo expida o el servicio que se da, ¿no? Por el profesional.
Y vienen en resolución miscelánea una serie de requisitos que ni siquiera me gustaría comentarlos porque están mucho más allá de la ley, ¿no? Que vienen, que no tienen ni necesidad de cumplirse porque la ley señala específicamente estos requisitos que comentamos en la exposición. Hay manera de ver, otra pregunta, hay manera de ver si alguien más ha pedido la devolución del saldo a favor a nuestro nombre. No, obviamente tú tienes las claves, ¿no? Y si tienes las claves, ahí va a venir en tu declaración, con esa clave, va a venir el saldo a favor que se pidió y la cuenta bancaria a la que se le depositó, pero no viene el nombre. Se supone que cuando se firma la declaración y se envía, ahí viene, aparece una leyenda, dice, bajo protesta de decir verdad, doy a conocer que esta clave bancaria es del dueño, en este caso del que está presentando la declaración anual y que está solicitando el saldo a favor. Entonces no dice, no puede saber a quién se le depositó. Lo que yo estoy sugiriendo, no me ha tocado ningún caso, sino han sido consultas que me han hecho de un cliente. Lo que yo le estoy compartiendo es de si podemos accesar a nuestras claves y vemos a qué banco se depositó, en qué cuenta, vayamos al banco para que digan, que den un poquito más de información. Ya la titular del SAT ya dijo que el SAT no es responsable, que los responsables son los dueños de las claves. Cosa que no me gusta la respuesta, no fue muy apropiada la respuesta porque pues ahí yo hubiera sugerido, yo hubiera recomendado, oigan, mándenos esa información, podemos investigar, podemos darle una ruta de seguimiento porque no hay un caso, son varios casos que se han presentado de robo de identidad. Porque dimos un USB con la información de las claves, mandamos por correo esas claves, hay una persona que ahí se está robando las identidades y puede estar presentando las declaraciones. Y como están prellenadas, veíamos en toda la exposición, ¿no? Puede estar precargadas y da el saldo a favor, pues capturo la clave bancaria nueva, son menos de 10,000 pesos y pues lo puedo hacer con la pura contraseña, con la clave que aparece ahí. Y si son más de 10,000 y tengo la firma en este USB que me dieron, pues también lo puedo solicitar con esta nueva clave bancaria de la persona que está robando la identidad, ¿no? Entonces, no hay forma de nombre, es una investigación que tenemos que llevar a cabo nosotros. Pueden consultar ahí al banco que se dio ese depósito y el banco pues pedir el apoyo para que nos ayude. No es fácil, les digo, no es normal que si en las cuentas bancarias que tenemos algunas declaraciones no hacen las declaraciones correspondientes, pues en estos casos también, seguramente pues yo ahí sugeriría una denuncia, ¿no? Ante la autoridad correspondiente. Otra pregunta dice, aunque por ley el SAT tiene 40 días hábiles para la devolución de impuestos en caso de que proceda, ¿cuánto tiempo está tardando en devolver en este año aproximadamente? Les decía, ¿no? Yo ya presenté algunas declaraciones este año, ya algunos clientes se adelantaron a hacer su declaración. Declaraciones con saldo a favor menos de 10,000 pesos, tenemos casos entre 3 y 5 días, ya de vueltas, ya en su cuenta bancaria. Tenemos, les decía que un caso arriba de 10,000 pesos que la autoridad no ha devuelto y ya se pasaron 5 días. Yo estoy comentando de que tenemos, así como lo señalas tú, tenemos hasta el día 2 de mayo para que la autoridad pueda devolver estos saldos a favor y si todo está correcto, podemos ir a preguntar en el chat del SAT, tengo un saldo a favor, ¿en qué situación está? Para ver si lo dejamos así o bien procedemos a llevar a cabo todo el trámite de solicitud, ya no sería automático, pues sería a través de la solicitud de una devolución del saldo a favor. Otra pregunta dice,
obtuve indemnización por siniestro en un inmueble. El monto recibido por la aseguradora se invirtió en la reconstrucción del inmueble. Tributo en el régimen de arrendamiento. ¿En dónde debo declarar este ingreso exento? ¿Como informativo nada más o en el de los demás ingresos? Fíjense que la indemnización efectivamente es un ingreso exento, como lo señalas. Ahí viene el artículo 93, si no mal recuerdo, fracción sexta. Las indemnizaciones por daños son ingresos exentos y no viene la obligación de informarlo, ¿sí? Tú en tus ingresos por arrendamiento vas a declarar los ingresos que procedan del arrendamiento y no los que procedan en el caso de la indemnización. No existe la obligación de informar los ingresos exentos, solamente los que comenté, que establece el artículo 90, de los préstamos, de donativos y premios, o de los que establece el artículo 93, los viáticos, la enajenación de casa habitación y la herencia, las herencias o legados. Son los que hay obligación de informar. Luego viene otra pregunta. Dice, lo que es deducible puede ser pagado en efectivo siempre y cuando sea hasta 2,000 pesos. Es lo que les comentaba. Es una pregunta muy frecuente que me hacen. Dice, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados, yo les insisto, ¿no? Los contadores estamos acostumbrados a las disposiciones que son periódicas, ¿no? Efectivamente, cuando tenemos actividad empresarial, profesional y arrendamiento, si no optamos por la deducción ciega, tenemos la opción de hacer deducibles los gastos, ¿sí? Para hacer pagos provisionales, para hacer nuestra declaración anual, cuando gastos, no deducciones personales, ¿no? Los gastos de la actividad tenemos, si hacemos pagos hasta 2,000 pesos en efectivo, son deducibles. Pero las deducciones personales, que son al final de todos los ingresos que obtuvimos en el ejercicio, se acumulan los ingresos de cada una de las actividades, ¿sí? Y hacemos nuestra deducción personal. Esas deducciones personales no pueden ser pagadas en efectivo. Si pagan en efectivo, de acuerdo a la ley, son no deducibles. Luego otra pregunta dice, el año pasado solicité devolución del saldo a favor, pero nunca obtuve respuesta. ¿Habría que seguir insistiendo o qué debo hacer? Yo sugiero en el que hagas una cita. Hay que hacer una cita porque pues, no pudo haber sido tanto tiempo. La misma autoridad señala ahí el plazo. Si lo hiciste mediante el trámite, el formulario, o sea, no automática como la declaración anual, sino se hizo a través de solicitud de saldo a favor, tiene plazo para devolverlo. Entonces, ahí sugiero que se insista, que se haga una cita para presentar ahí, que te digan, seguramente si procede, va a proceder que te actualicen ese saldo a favor que pediste desde el año pasado. Otra pregunta de las facturas de seguros, gastos médicos, etcétera, ¿se pueden agregar en las declaraciones mensuales o se dejan pendientes hasta la declaración anual? Efectivamente, son deducciones personales que se agregan a la declaración anual. No son gastos que se pueden deducir en los pagos provisionales. En ingresos por declarar, otra pregunta. En ingresos por declarar, marca dividendos. Como no tengo, lo quito y el sistema no lo acepta y forzosamente me pide un RFC por dividendos y no tengo que se anota ahí. Gracias. O sea, aquí es muy importante este tema. En la exposición, si te fijaste cuando viene el desglose de todos los ingresos, ahí viene dividendos. Seguramente se le puso el que sí tienes ingresos por dividendos, ¿sí? Vamos a suponer que no le pusiste que no pusiste, solamente pusiste salarios, honorarios e intereses. Vamos a poner este ejemplo, ¿sí?
y te metes a la figura del prellenado, precargado, y dices, ah, sí quiero utilizar la figura del SAT, la información del SAT, seguramente hay un ingreso que tuviste por dividendos y por tanto hay un CFDI expedido en tu RFC que dice que obtuviste ingresos por dividendos. Entonces, por eso está en el prellenado. ¿Qué recomendaría ahí? Es no lo utilices el prellenado, el precargado. Si tienes tus ingresos por salarios, su CFDI, tienes sus ingresos por intereses y por actividad, como te comentaba, ¿no? Y actividad empresarial, llénalos, captúralos, haz el formato así y pues obviamente, si no obtuviste ingresos por dividendos, pues no procede ahí, porque va a aparecer, si está el precargado, va a aparecer, aunque no corresponda, ¿no? Yo ahí sugiero que lo hagas sin el precargado. Luego otra pregunta dice, tratamiento fiscal de la pérdida en intereses. Cuando una persona física con ingresos por salarios, enajenación de bienes, intereses y dividendos, en el artículo 134, penúltimo párrafo de la ley, señala que la amortización de la pérdida se podrá efectuar contra los demás ingresos, excepto contra los ingresos del capítulo primero y segundo. Por lo tanto, interpreto que la pérdida que tengo, esta pudiera hacerse de los ingresos por enajenación, habiendo ganancia contra la cual se puede amortizar la pérdida. Esta no se puede amortizar en su totalidad en el formato de la declaración, ya que de manera automática solo te permite amortizar hasta la parte de la ganancia gravable o acumulable, cuando en el artículo 134 que se amortizaría contra los demás ingresos, sí aclara que puede hacer hasta por la parte de la ganancia gravable. Efectivamente, Jaime, ahí te estoy viendo que eres maestro de maestros. Efectivamente yo siento que es un error, ya me tocó con un cliente, efectivamente la pérdida, y señala ahí, solamente puede ser hasta el monto de lo que se obtuvo por ganancia, no te permite que se pueda amortizar esa pérdida indebidamente porque la ley sí lo permite. Yo ahí sugiero en el que se haga la consulta ahí al SAT, porque vas a presentar la declaración y vas a tener esa pérdida todavía pendiente por amortizar porque no lo permite la autoridad, ¿no? Entonces, sí es correcto ese comentario que haces. Otra pregunta dice, si tengo préstamos de personas físicas, mi hermana, o sea, tu hermana se lo prestó, ¿los debo declarar? Se los voy a pagar en 2 años. Acuérdense lo que comento, los préstamos que excedan de 600,000 pesos, préstamos donativos y premios. O sea, los que se deben de informar son préstamos donativos y premios que excedan de 600,000 pesos, ya sea individual o en su conjunto, ¿sí? Entonces, si la hermana que te prestó el contrato dice que son menos de 600,000, no tienes por qué informarlos, ¿no? Otra pregunta, ¿la obligación de presentar declaración de los jubilados es sin importar el importe de los ingresos? Sí, efectivamente. La ley señala que así recibas un peso, hay que presentar la declaración anual por jubilación, por los ingresos por jubilación. Luego otra pregunta, pues es similar, dice una persona que únicamente recibe ingresos por pensión del IMSS, ¿tiene obligación de presentar la declaración? Sí, sí tiene que presentar la declaración. Dice otra pregunta, ¿cómo andamos de tiempo? Ya estamos a 1 minuto, ¿sí? Para terminar, pues prácticamente ya estamos terminando también con las preguntas. Dice, si tengo un saldo a favor y es mayor a 10,000 pesos y es mi primera vez que presento la declaración anual y no tengo firma electrónica, el SAT tiene saturado las citas para la obtención de firma. Se pasa plazo de presentación de la declaración. ¿Podré obtener mi saldo a favor en meses posteriores? La respuesta es sí, pero ya no va a ser de manera automática, desafortunadamente. Tendrás que presentar la declaración, tiene el saldo a favor y luego llevar a cabo la solicitud, o sea, el trámite de solicitud del saldo a favor de impuestos sobre la renta
que es un procedimiento diferente, el cual tendrá que llevarse a cabo, ¿no? Yo te sugiero que lo lleves a cabo sin ningún problema, ¿no? Pero efectivamente, no hay citas. Yo estoy recomendando, ahí como necesitas sacar la e-firma, y es tu primera vez, estoy recomendando en el que vayan al SAT. Ya ven que están trabajando en estas fechas, con excepción del sábado pasado, están trabajando incluso los sábados. Sí, es verdad que es con cita. Sí, ahí no tengo nada que decir, no, es con cita, no hay otra alternativa. Pero el que se vaya acabo de hacerlo con un cliente, era también primera vez, me dijo, oye, voy a tener un saldo a favor arriba de 10,000 pesos, ¿qué hago? Yo no quiero esperarme, yo quiero automático. Bueno, pues vaya a tocar la puerta del SAT, va a la oficina del SAT, ahí los guardias te van a decir, no se puede. Oye, pues fíjate que tengo saldo a favor y creo que presentar la declaración anual, me van a multar. Me dice, le dijo, espera un momento, ¿sí? Y le hizo formarse en otra fila y había 3 personas y le dieron una cita. La cita se le tocó ya el lunes de la próxima semana y le van a dar su e-firma. Es una recomendación. Hay quizá quienes insistimos y que las citas que no hay, pues sí nos la dan. Entonces, pues no te aseguro que así sea, pero el procedimiento que debes de hacer es presentar tu declaración anual y llevar a cabo todo el proceso de solicitud del saldo a favor en el formato de solicitud de saldo de devolución de impuestos, ¿no? Pues ahí vamos a dejarle, voy a contestar, me comprometo a contestar las demás preguntas que nos hicieron, con mucho gusto, por correo electrónico. Y no me queda más que agradecer a más de 200 personas que se conectaron para participar en este webinar. Seguiremos dando estas pláticas, estas charlas. La verdad que ha sido muy enriquecedor también para nosotros el que nos acompañen y estén participando activamente con nosotros. Nuestra firma, les decía, este año cumplimos 35 años y nos da mucho gusto seguir pues dando estos servicios tan importantes a la ciudadanía, a los contribuyentes, a este número de clientes que han confiado en nosotros durante tantos años, y a ustedes que nos siguen, que nos están conociendo, a muchos de ustedes, que estamos a sus órdenes. Ahí están nuestras páginas, nuestras oficinas, tanto en Tijuana como en Mexicali. Podemos prestar los servicios que ustedes soliciten con mucho gusto. Así que muchas gracias, nos vemos pronto en la siguiente edición y cualquier cosa que se les ofrezca, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias.